Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana no puedo empezar sin antes darle la bienvenida a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Dave, buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Aquí con ganas de grabar. Bien amigo, muchas gracias. Hola Alfa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Contento de haberlos visto haberlos visto este fin de semana, de convivir un rato y pues ahora ya listo para este nuevo episodio. Hace rato estaba pensando y creo que o ya pasamos o andamos en la mera línea de los 100 porque empezamos en un mayo, ¿no? Finales de mayo. Entonces, a finales del mayo del año pasado andaríamos cumpliendo el año y cada semana grabamos aprox. Entonces el año tiene 52 semanas. Esa fue mi reflexión. Hemos de andar por ahí por el del milestone de los 100. Y eso significa que en horas también, o sea, podremos aventarnos casi una semana, bueno, 5 días escuchando el podcast sin parar. Sería bastante interesante. Me Y acabo de meter aquí sí, al canal y dice que tenemos 99 videos. Uno de ellos, no sé si sea un short que hicimos. Entonces, tenemos 99 o 98. Entonces, este sería el 99 o el 100, una de dos. Mira, mi intuición, como siempre, ahí dándolo todo, echándose el equipo al hombro. y bueno, antes de empezar, yo sí quiero mandarle un saludo a Towns. Por fin me tocó conocer en The Flesh al mítico personaje Towns y la verdad nos la pasamos muy chido jugando este fin de semana. Y hoy les traemos un programa muy interesante y bueno, ya no voy a quitar la palabra y voy a dejar que Jorge presente el tema que además le toca a él el día de hoy. Venga, Jorge, give it away. Gracias, Dave. Pues me quedé pensando para el tema de la semana que podría ser y recordé algo que había como pensado hace unas semanas, o sea, y tiene que ver con el eclipse que pasó el 8 de abril, me parece que fue, que hizo que Torreón fuera Sí, como, Torreón y aledaños fuera como ombligo del mundo. sí hubo una franja ahí donde estaba Mazatlán, estaba Torreón, estaba Cleveland, creo que Austin, donde el eclipse llegó así perfectísimo. Eclipse total del corazón. De hecho, algo que sí es muy extraño, o sea, de mi familia es que mi hermano vive en Mazatlán, mi hermana vive pegada a Dallas, en una ciudad chiquita que está al lado de Dallas. Y mi papá se dio cuenta, o sea, después sí tenía razón, o sea, justo a los tres nos tocó verlo completo y los tres estaban en ciudades diferentes, es una cosa muy rara, o sea, los tres hermanos. No, Eh, no me parece casualidad, me parece que ustedes lo invocaron. Me Sí, yo parece también que... creo que tiene algo de místico eso. bueno, eh, ese día, para la gente que no es de Torreón, pues acá vino mucha gente de afuera, vino gente de la NASA, los hoteles estaban al full, lo que nunca pasa en Torreón, o sea, porque en Torreón, si no es de Santos, casi nunca pasa nada. Que la gente de la NASA Eh, vino por nosotros, porque ellos nos patrocinan y sí, vinieron a claro, pagar, pero eso era secundario, era así como nada más regalías extras. Pero bueno, ese día yo estaba en el trabajo nos dieron un espacio para salirnos, ¿no? Y poder ver el eclipse y había telescopios y nos daban Qué lentes, o sea, fue amables. ajá, fue como todo un fenómeno, ¿no? Y la gente estaba feliz. eh, Siempre es un suceso ahorita muy interesante y bonito, o sea, me gusta mucho, por ejemplo, en los eclipses, cómo se ve la sombra reflejada el eclipse en las hojas, o sea, como en la sombra de las hojas en el suelo y está muy padre. Pero esto no siempre fue así. O sea, en realidad los fenómenos del universo durante una buena parte, durante casi toda la parte de la historia de nuestra especie, se veían usualmente como malos presagios, o sea, como presagios de algo terrible que iba a pasar. Los más claros, o sea, quizás los que eran más temidos a lo largo de la historia eran los cometas, pero también los eclipses llegaron a ser completamente temidos y voy a hablar un poquito de los dos, o sea, y de manera justificada el eclipse, ¿no? sí, claro, o sea, Por el porque, impacto que genera. ajá, o sea, y no, y además, o sea, estamos en un mundo que es un mundo
donde el ser humano no entendía casi nada de él. Y una de las cosas que empezamos a entender fue más o menos saber lo predecible que era el hecho de que el sol saliera, ¿no? Y la luna saliera, Claro. y empezar a más o menos leer algunas cosas de las estrellas para poder eh, hacer, por ejemplo, agricultura y cosas de tipo, ¿no? Entonces, de repente, en un mundo caótico, encontrar cierto orden, o sea, encontrar algo que nunca te fallaba, como el sol o como la luna, pues te daban cierta tranquilidad. Y en el momento que se rompía, digamos, que eso que tenías seguro dentro de, dentro de la locura de la naturaleza, pues claro que la gente pues caía como en un terror gigantesco. Y más siendo algo que está arriba, o sea, y que parece que está o muy grande o muy lejos, o las dos, ¿no? O sea, que parece que es algo que puede ser divino, más allá como de no tanto terrestre y humano. Entonces, hay varios casos que se cuentan en la historia de eclipses y de cometas famosos eh, que fueron bien importantes en la historia. Por ejemplo, en Grecia, hubo uno en el 585 del que cuenta Heródoto, que es uno de los grandes como historiadores de la antigüedad, eh, y que decía que justo una guerra entre dos pueblos, eh, los lidians y los medes, se detuvo la guerra por un eclipse, y por el eclipse hicieron las paces. O sea, fue tan grande como el impacto, o sea, que tuvo ver un eclipse en medio de la batalla, o sea, que lo percibieron como si fuera una especie como de mensaje de los dioses, pues para que las cosas cambiaran, ¿no? Y detuvieron la guerra. Esa fue positiva. La que mucha gente no sabe es que en el 420 a.C., cuando estaba la guerra entre Atenas y Esparta, que es una de las guerras más famosas de la antigüedad, ahorita ya sabemos, bueno, la gente que le gusta la historia ya sabe que quien ganó fue Esparta. Atenas era como era como el ombligo del mundo en cuanto a cultura se refería. Tenían una flota naval impresionante, mucho más fuerte que la de Esparta, y una de las mejores del mundo en ese entonces. Y Esparta estaba al revés, o sea, Esparta tenía menos cultura, pero estaban muy enfocados a la guerra, no eran O tan su cultura buenos. estaba enfocada a la guerra. O sea, sí era una Ajá, forma de sí, o cultura, sea, pues. sí, era otra forma de cultura, digamos que bélica, y la otra era como más, pues intelectual, ¿no? Y Artística. Ajá. artística. Y los espartanos no tenían tan buena flotilla naval, pero tenían una excelente, o sea, eran excelentes guerreros en tierra, mucho mejor que los atenienses. Entonces, cada uno tenía sus fuerzas. Se hicieron así como una liga de los dos lados, o sea, cada ciudad tenía diferentes aliados. Y en esa guerra, uno de los momentos clave de la guerra que mucha gente no sabe es que Atenas intentó capturar una ciudad clave que estaba en lo que ahorita es Sicilia, en Italia, en la isla que está al sur de Italia. Y entonces hicieron un ataque en Sicilia. El ataque llevó mucho tiempo. Los atenienses no lograban como conquistar el lugar, y estaban así como si fuera como un stalemate, o sea, cuando está tan parejo todo que te quedas más o menos igual. Y entonces llegó un momento en que uno de los generales atenienses se dio cuenta, pues, que o sea, estaba tomando mucho tiempo y muchos recursos esa batalla, que ese lugar era importante, pero no tanto como para, eh, digamos, que perder tantos recursos en ese lugar. Y entonces decidieron como retroceder. Y para retroceder hicieron un plan para regresarse justo en una noche que iba a haber luna llena, para tener mejor visibilidad, digamos, en el mar, y poder, pues, escapar, ¿no? De esa batalla sin tener como tantas bajas militares. Nada más, Pero Jorge, justo, un ajá, apunte. Ahorita no estamos acostumbrados a entender el tipo de luz o de ausencia de luz natural que hay en un lugar sin influencia de luz eléctrica ni nada. Si tú ajá, te vas de día de campo así a un lugar súper alejado de la ciudad y no hay luna, lo que ves es no se nada, ve es nada, oscuridad nada. absoluta. Y si hay luna, se ve mucho. Y una Ujú. luna llena hace que se vea muchísimo. O sea, marca la diferencia radicalmente una luna o la ausencia de la luna en ese tipo de lugares. Y nosotros ya no estamos acostumbrados a percibirlo porque estamos invadidos completamente por luz artificial aquí abajito. Sí.
Sí, los que se han ido a acampar, como bien lo dices, creo que lo entenderán. Los que no, pues no, porque ya en la ciudad como que ya no tenemos esa perspectiva de la luz, pero en realidad sí, o sea, la luna ilumina muchísimo, ¿no? Y en ese entonces era la diferencia entre más o menos saber, o sea, poder ver a tus alrededores y ver que estuvieras más o menos a salvo, y estar en la penumbra, ¿no? Completa. Y si Entonces, prendieran antorchas, porque si prendieran antorchas llamaban la sí, los atención veían, de... Ah, exacto. O sea, los iban a ver y el plan era justamente tratar de irse lo más sigilosamente posible, ¿no? El problema fue que esa noche, justo, ese día, justo cuando se iban a escapar, hubo un eclipse lunar. Y entonces el eclipse lunar provocó algo en el general de la flotilla ateniense. eh, Él se acercó pues con sus expertos, con su sacerdote, y entonces le pidió pues que le dijera qué significaba, o sea, como ese signo, ¿no? En el cielo, ese eclipse, y entonces lo que le dijeron fue que no se podían ir, que tenían que quedarse ahí más tiempo, o sea, que tenían que pasar al menos un mes antes de poder retirarse del lugar, porque si no, les iba a ir terriblemente mal en el regreso. O sea, era una especie como, pues, sí, de mensaje de los dioses, ¿no? sí, como un Em, oráculo. Ajá, y al final eso fue una terrible decisión. Los espartanos aprovecharon eso para reagruparse, los agarraron y se echaron a una de las partes más importantes de la flota naval ateniense, y esa fue una de las cosas que acabó inclinando la balanza, que los atenienses perdieran la guerra. O sea, se podría decir que una de las cosas, o sea, de los factores importantes para que Atenas perdiera fue la superstición que hubo frente a un eclipse. Em, Eso es, o sea, a ese tamaño, ¿no? O sea, el tamaño de perder una guerra, porque, eh, o sea, es como si de repente ahorita Estados Unidos, que es la potencia en el mundo, pero una guerra por un presagio. Y lo más interesante es que, o sea, les decía que esto fue en el 420. Antes de eso, hubo un filósofo, Anaxágoras, que ya había explicado lo que eran los eclipses de forma física. Anaxágoras es anterior, muere en el 428, o sea, muere 8 años antes de esta batalla y de este eclipse que les acabo de contar. Y él ya había dicho, ya había dado una explicación física al fenómeno, y esto le ocasionó que lo expulsaran de su ciudad, o sea, que lo expulsaran Él era de de Atenas. Mileto. Él era de Ajá, Mileto. era de Mileto, pero vivió en muchas partes del mundo, bueno, no del mundo, de esa parte del mundo, ¿no? Y fue encontrado culpable, o sea, de no haber considerado a los dioses en esa explicación que estaba dando. eh, y pues vean, ¿no? O sea, vean las consecuencias, porque pues él es anterior a esta guerra, o sea, ya había alguien que había tratado de explicar el fenómeno de formas físicas y que había dado una buena explicación, y que le había costado pues ser expulsado, ¿no? O sea, de su ciudad. eh, pues bueno, o sea, el conocimiento ya se tenía, nada más que no era aceptado. Porque también Muchísimos años, Tales, creo que era su maestro, logró predecir uno, pero él sí metió a los dioses, entonces no le hicieron de tos. sí, ajá, o sea, dio una explicación, digamos que más, Tradicional. ajá. Es bien curioso porque luego ves como la historia de la ciencia, de la física moderna, y también sea algo similar. Pero bueno, muchos años después, para poner otro ejemplo, Cristóbal Colón, pues ya saben que él hizo varios viajes a América, no fue nada más uno, si mal no recuerdo fueron 4. em, y en el cuarto, se quedó varado en Jamaica mucho tiempo. De hecho, inclusive parte de su tripulación le hizo motín y, o sea, se metió un chorro de pedos. Parte de la tripulación que se le reveló, inclusive mató a gente de Jamaica pues, para robarles cosas. Y entonces la gente de Jamaica ya no los quería, o sea, ya no quería a los españoles. Colón les había pedido ayuda, con víveres y provisiones y más cosas, mientras llegaba alguien a rescatarlos del lugar. Y obviamente, pues ya no los habían, ya no lo querían ayudar, ¿no? Por todo el desmadre que los españoles habían hecho ahí. Y él se había llevado un almanaque de un astrónomo alemán, y en ese almanaque del astrónomo alemán venía registrado un eclipse.
y él se dio cuenta que ese eclipse estaba a punto de pasar y entonces lo aprovechó. O sea, los nativos de Jamaica todavía no entendían los eclipses de forma física, o sea, todavía no entendían lo que los griegos antes de Cristo entendieron y le pasaron al resto de Europa, pero los españoles pues ya tenían ese conocimiento cuando Colón. eh, y entonces lo que hizo fue que justo cuando se iba a dar el eclipse, les dijo que si no le ayudaban, él iba a pedir a su Dios que su Dios pues apagara el cielo, ¿no? Hasta que, así como una especie como de protesta. Y entonces pasó el eclipse y justo cuando estaba el eclipse por terminar salió y le pidió a su Dios que perdonara al pueblo nativo de Jamaica y entonces el eclipse se quitó y de repente empezaron a llegar la gente de Jamaica con un chingo de madres para regalarle a Colón, ¿no? Un Entonces, caballero que por perdonó a la gente supuesto, de Jamaica. claro que sí. Eh, o sea, me llama la atención porque, o sea, la diferencia de lo que es no saber y saber, o sea, el poder que te da. Para empezar, o sea, te libera, ¿no? De un miedo a ese desconocido, o sea, de aventarle un montón de interpretaciones que van a ser grandiosas, hermosas o grandiosas, terribles, eh, y te permiten, pues, aprovecharlo, ¿no? Al menos para estar tranquilo, pero en el mejor de los casos, pues también para hacer lo que hizo Cristóbal Colón, o sea, que en ese momento se convirtió, pues, este conocimiento científico en su salvación. Quiero dejar de hablar de eclipses y quiero empezar a hablar de cometas. Creo que los cometas son todavía más terribles en la historia. Ha habido muchos ejemplos de cometas que traen presagios negativos y quizás, bueno, no voy a empezar por el más famoso, que es Romano. Voy a decir nada más algo muy breve de algo que pasó con los aztecas. Eh, cuando, cuando Montezuma estaba al frente Eres un de los gringo. aztecas, bueno, Solo los cuando gringos dicen Moctezuma estaba Montezuma. al frente es que cuando digo Moctezuma me acuerdo de un chocolate así estilo abuelita que nos decían siempre en mi casa, entonces ya. Cuando estaba Moctezuma al frente de los aztecas, le tocó ver un eclipse. Ellos le llamaban de diferentes maneras, pero una de ellas era maíz en llamas. O sea, se imaginaban que era así, pues sí, un maíz en llamas, ¿no? O sea, me encanta que todo era de maíz. Bueno, no todo, pero muchas cosas. O sea, pues acuérdense que en el Popol Vuh, por ejemplo, pues los hombres estábamos hechos de maíz, ¿no? O sea, los últimos hombres que se crearon. Y acá, este eclipse, pues era un maíz en llamas. Y ese maíz en llamas, pues también trae un presagio, ¿no? Y Moctezuma, pues le preguntó a varios como de sus expertos en el cielo, o sea, de sus expertos religiosos, que qué pedo con eso, y le dijeron, pues, que se venía algo importante, o sea, pero negativo. Eh, y Se vienen entonces él, cositas, dijeron. ajá, se vienen cositas. Y entonces él, en su desesperación, dicen que empezó pues a sacrificar a un chingo de gente, a torturar a muchas personas y a sacrificarlas, a ver si podía calmar eh, a ver si podía calmar pues al cielo, ¿no? De alguna forma para que ese cielo pues no fuera a traer represalias en contra de ellos. Eh, y después, cuando Hernán Cortés llega, o sea, Cortés llega en un año específico en el que uno de los dioses más importantes de aquel entonces iba a regresar, o creían que iba a regresar, que era el año Rid I. eh, y entonces Moctezuma vio como que precisamente ese eclipse estaba como avisando de lo que iba a venir con el regreso de este dios que acabó siendo los españoles. Entonces, o sea, en el mundo prehispánico también, estando completamente en ese entonces alejado de apenas teniendo contacto con los europeos y de todas formas nos damos cuenta que también para ellos, pues los cometas, pues significaban algo importante, o sea, y que usualmente era algo negativo. Eh, Quería hacer como nada más ese matiz, porque luego no hablamos mucho de cosas de acá, o sea, como prehispánicas cuando hablamos de historia,
y hablamos mucho de griegos y de romanos, ¿no? Pero bueno, quería tocar ese punto nada más como ¿Por qué para hablaríamos de cosas de esta tierra si ustedes dos son gringos, natives y pues no voltean hacia acá? Pues no hay razón. el que trabaja en el colegio gringo eres tú. That's a filthy lie. Ya ves, fue una mentira lo que acabas de decir. Muy bien. La historia que más quiero contar es la romana, honestamente, porque se me hace muy interesante. Eh, pues ya ven que hubo muchos Césares. Uno de los más importantes fue Julio César. Julio César, pues ya sabemos que tuvo una muerte, eh, pues fue asesinado, o sea, y fue asesinado de una forma terrible además porque, pues sí, lo traicionaron. Eh, y cuando murió, pues empezaron a pelear el poder para ver quién se iba a quedar con todo eso. Al final, su heredero era Octavio, eh, y Octavio, en honor a su padre, acabó siendo una especie como de juegos, ¿no? O sea, como de juegos en honor al César muerto. Y el primer día de esos juegos, que usualmente duraban como, no sé si eran 4 meses, una cosa así, eh, el primer día de los juegos hubo un cometa y ese cometa la gente lo empezó como a interpretar como que era la alma de Julio César. O sea, era el espíritu más bien como de Julio César que estaba en el cielo. Y entonces a partir de ahí empezaron a tener dos presagios diferentes para el cometa en los romanos. Una, le otorgaron al César una especie como de divinidad. O sea, en el momento en que vieron a Julio César a Julio César, pues sí, en el momento en que lo vieron en el cielo, pues empezaron a verlo como alguien divino y entonces, pues el resto de su progenie, entre ellos Octavio, pues ya eran como parte de la divinidad. Pero también empezaron a interpretar a los cometas como que los cometas hablaban de la muerte de un César o de que iba a, iba a cambiar el poder de manos en el Imperio Romano. Em, y durante el Imperio Romano hubo más cometas aparte de este. Y uno de ellos se dio cuando murió Claudio. Eh, Claudio es un César bien curioso porque era un César pues que estaba medio defectuoso Sí. físicamente. Se le Eh, considera un personaje muy débil ajá, y sí, enfermizo. y inclusive llegó al poder de una forma muy extraña, o sea, dicen por ahí que cómica, como suplicando por su vida. Eh, y uno de los soldados que lo encontró lo proclamó César porque pues, sí venía de la familia real, pero además pensaron que lo iban a poder controlar bien, pues porque era como el débil, ¿no? De su familia. Pero bueno, el punto es que él, en su muerte también hubo involucrado un cometa. Y esto es importante porque, bueno, él se acabó casando bueno, tuvo varias esposas y le ponían los cuernos, pero la última de ellas y la más importante y la más maldita fue una señora que se llamaba Agripina, que Claro que se llamaba Agripina, Agripina. por supuesto que sí. Y ella, cuando llegó con Octavio, ya tenía un hijo de otro matrimonio, Nero, eh, o Nerón, dependiendo de cómo vean la traducción. Eh, Y él, bueno, ya tenía ese hijo y ella lo convenció de que lo adoptara, o sea, como legalmente, o sea, que él fuera Era una práctica eh, muy común. heredero a su trono. Ajá. De hecho, Octavio Y era adoptado por Julio César. sí, ajá. Sí, era una práctica común de los tiempos. Agripina era una hija de la fregada y tenía ella su propia como agenda. Y dicen que acabó envenenando a Octavio, o sea, que ella lo acabó matando. Comploteó para matarlo y para que después su hijo se quedara se quedara en el poder. A Claudio, ¿no? Eh, A Claudio, ajá, sí, porque a Claudio. Octavio es César Augusto. O sea, el nombre de Sí, emperador de sí, Octavio si es dije César Augusto. Octavio, sí, no, Octavio fue el anterior. Octavio Ujú. fue César Augusto. el hijo de Julio. Ajá, sí. Entonces, Claudio muere, se queda o sea, no muere, lo mata la esposa, se queda en su poder muy chico Nero, eh,
Y este cuate, pues fue un hijo de la fregada, o sea, pero hijo de la fregada. Eh, mató muchísima gente, de hecho, entre ellos una de las personas que mata es a su propia mamá, o sea, su propia mamá que comploteó para darle el poder a él. Después él se hartó de ella y la acabó matando. Dicen que intentó matarla muchas veces antes de conseguirlo, que varias veces la intentó matar con veneno, que fue como ella mató a, A Claudio. a Claudio, eh, pero que ella conocía también a su hijo que se tomaba así como los antídotos, ¿no? Antes de tomarse lo que le iba a dar el hijo. Dicen también que otra de las formas en la que intentó matarlo es que mandó construir una especie como de caja de la muerte en la cama de su mamá. Haz de cuenta que le puso unas cosas al techo y el techo se le iba a caer encima. Eh, y entonces, pues sí, iba a morir aplastada, ¿no? Un día en la noche. Pero que parte de los soldados que se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, del plan de enero, pues fueron y le dijeron a la mamá, pues oye, tu hijo te quiere matar otra vez al tiro, ¿no? O sea, al tiro con tu cama, y entonces se salvó. Hay aguas. Dicen que otra vez también construyó, pues como un bote para el mar, y ese bote, cuando lo ponías en el agua, después de un rato se iba a hundir, y entonces hizo que se hundiera cuando su mamá estaba en el bote, pero pues que no sabía que su mamá era chida para nadar, entonces sobrevivió. Y al final, ya después de muchos intentos, pues ya la ejecutó, la mandó a ejecutar por traición, ¿no? O sea, por estar comploteando en contra de él. Ya encontró una solución mucho más directa. Como ella Eh, nunca se fue, qué increíble. Digo, después de la pues tercera es que dices, no, ¿sabes qué? Ahí nos era su vemos. hijo, a lo mejor por eso, Sí, sí, pero No, pero y además sí es probable que se estuviera comploteando contra él, entonces para sí, poder complotear tienes que hacerlo desde el tienes que estar centro, cerca del, con el claro, poder, claro. de acuerdo. Entonces, sí, o sea, los dos eran monstruos, pero el hijo era más que la mamá, sí. entonces probablemente sí fue así. De hecho, él dicen que mató a una de sus esposas embarazada a patadas, o sea, no, o sea, el cuate estaba loco. También le gustaba salir en las noches a dar paseos a ver a quién se madreaba. O sea, mataba gente por diversión. Y por eso no está raro que justo cuando hubo un cometa, eh, le tocaron dos cometas a él, y en el primero se asustó mucho, se salió de la ciudad y mandó matar a quien pensaba que iba a ser la persona que lo podía suceder, o sea, como la sucesión al trono, y lo mandó matar. Después intentaron calmarlo, y una de las personas que lo intentó calmar fue Séneca. O sea, Séneca es uno de los filósofos estoicos más famosos. Y Séneca, pues fue como el maestro de Nerón. O sea, él lo educó durante una parte importante de su vida. Y entonces, él, para calmarlo, escribió acerca de los cometas y trató de darles una explicación física. O sea, y él decía que todavía no las entendían tan bien, eh, pero que debía de haber una interpretación, digamos, más allá como de este augurio, ¿no? De muerte. Y una de las cosas que hizo fue, por ejemplo, analizar eh, el cometa que le tocó al papá de Nerón y el cometa que le tocó a él, y decir que iban en direcciones contrarias, ¿no? Como diciendo, pues no es lo mismo, o sea, en realidad son fenómenos que son similares, pero no son idénticos, y entonces, ¿por qué pensaríamos que los dos nos están diciendo lo Lo mismo? O sea, mismo. nos están diciendo, ajá, o sea, que se va a morir el César, o que lo van a matar, o que va a cambiar de manos el poder, etcétera. Esto calmó un tiempo a Nerón, pero la segunda vez, el cuate ya estaba más desesperado, y además, como ya vimos, le encantaba la sangre, y entonces ahí sí empezó a matar a diestra y siniestra a la gente que él pensaba que podía ser parte de la sucesión, pero ya no se fue nada más con el más cercano. O sea, en realidad empezó a matar a mucha gente, también un poco parecido a lo de Moctezuma. O sea, por un lado, mato a los que creo que me pueden quitar el trono, y por otro lado también los mato para ver si de esa forma el cielo se calma, ¿no? O sea, si ya les di
como la suficiente sangre para que no quieran tomar la mía. Em, y, y No, una y de las entre ellos personas, se llevó a quién? a Séneca, A AstraZeneca. ajá, es lo que iba a decir, una de las personas a la que le pide, más bien a quien pide ser ejecutado es a él, o sea, que se muera. Y es este suicidio famoso de Séneca, ¿no? O sea, Séneca dice que si le piden eso, él lo va a hacer bajo su propio control, o sea, va a tomar así como tomó el control de su vida, va a tomar el control de su muerte, eh, y entonces se corta las venas. Y está bien curioso porque es una historia que siempre se me echó impactante porque se corta las venas y dicen que él estaba muy tranquilo, ¿no? Y él seguía como platicando y filosofando con la gente que tenía cerca. Su esposa se quiere suicidar junto con él, por cierto. Eh, pero estaba tan tranquilo y al parecer tenía presión baja y entonces se estaba tardando mucho tiempo en morirse y pidió que le trajeran agua caliente en una, pues como una especie como de Una cubeta tinita. o Ujú. tinita, y metió los pies en el agua caliente y se cortó ahí también, pues para que fluyera la sangre más rápido y pudiera morirse antes, ¿no? O sea, pero sin perder un ápice de tranquilidad. O sea, el cuate era un pinche semidios, Séneca. Una de sus frases famosas es, tu poder radica en mi miedo, yo ya no tengo miedo, entonces tú ya no tienes poder, ¿no? Justamente diciéndole como Poder sobre mí. a Nerón, ajá. Ujú. Eh, pero bueno, ahí están como algunos de estos sucesos a lo largo de la historia y se me hace padre, o sea, o sea, fue muy gacho lo que pasó anteriormente en las cosas que les conté, pero se me hace interesante cómo cambia tanto, o sea, cómo puede cambiar tanto la interpretación de algo nada más porque ahora científicamente ya lo entendemos, eh, y en ese entonces, pues no. Y cómo los seres humanos tendemos cuando no entendemos algo, no a ser tan neutrales, o sea, porque algo que me gusta mucho de Séneca en la explicación que trata de decirle, que trata de hacerle a los cometas, o sea, él sabía que no tenía la verdad completa, o sea, él sabía que su modelo no estaba, que no tenía las pruebas de que su modelo era correcto, pero se enfrentaba al desconocimiento sin amenaza, o sea, se Claro, enfrentaba al desconocimiento sin miedo y decir, pues es que es algo que no entendemos, pero el hecho de que no lo entendamos no significa que sea necesariamente malo. por supuesto. Eh, ¿Qué es lo opuesto? No voy a decir nombres, pero es Dave, que cada descubrimiento tecnológico del que escucha piensa que es el fin del mundo. Fíjate que no, Al contrario, ese fue un ataque a mí frontal, así que me emocionan bastante los descubrimientos científicos y lejos de pensar que nos van a destruir, mi interés es ver hacia dónde nos vamos a mover como sociedad y no sé, creo que va a ser muy interesante ver eso. Tenía un comentario, ¿creen que nos vaya a tocar el cometa Halley? La última vez que se vio fue en 1986, hace 37 años, y va a ser visible para todos la próxima vez en septiembre del año 2061. O sea, 38 Márquez años sí, más. Márquez ya tenía que 200 cuando pasó la última vez, pues qué. Nomás los reptilianos de pues no herculianos van sé, a pero poder si nos verlo. toca vamos a estar muy grandes. Pero bueno, Que estaría parece que va a padre. haber una pequeña anotación, no quiero salir mucho del tema. Este año se va a cruzar por primera vez, van a salir las cigarras. Hay varios tipos de cigarras, pero por primera vez creo que en bastantes años, como 80, 90 años, van a salir dos especies diferentes, entonces van a salir billones, literal, se van a contar en billones en Estados Unidos y va a ser un espectáculo bastante increíble. Dicen que incluso el cielo, o sea, se va a escuchar muy fuerte, entonces va a ser algo bastante interesante que está a punto de pasar en los próximos meses. Pues acuérdate que una vez pasó algo Estaría similar en padre. Egipto, lo consideraron una de las señales de Dios, de las plagas de estas, que en la traducción que tenemos dicen que son langostas, pero no son langostas, son unas especies de cigarras así grandotas del Nilo. Qué buena anotación, porque sí, sí, efectivamente son cigarras las que hacen el sonido, sí, sí, cierto.
que nada más suma, ¿no? O sea, añade a lo que está diciendo Jorge, que ante Sí. estos fenómenos naturales, fuertes, desconocidos, no somos neutrales, somos muy dramáticos y exageramos muchísimo, porque somos animales buenísimos en encontrar patrones y cuando reconocemos patrones y siguen funcionando, tenemos calma, tenemos orden, y si se nos rompen unos patrones de porque justamente a ese poco orden que encontramos nos aferramos. Y Sí, qué y yo, tanto yo creen diría son dos que... cosas. Esa Sí. es una, o sea, que los patrones, y sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Es una, es que esa es la más importante, o sea, buscamos patrones en todo. Y la otra es, y lo dice la psicología evolutiva, nos adapta más tenerle miedo de lo que no estamos certeros de lo que sea, que tenerle confianza. O sea, Más nos vale adapta mucho prevenir más, ¿sí? que lamentar, por supuesto. Y entonces tenemos esta naturaleza que nos inclina como a desconfiar. O sea, Claro. si no nos consta lo que está pasando. Perdón, Dave. No, quería decir que ustedes qué creen que sucedería al revés, porque me acordé justo del tema que estamos hablando ahorita de la película de Don't Look Up, ¿sí la vieron? De Netflix, con Leonardo DiCaprio, donde dice que hoy en día estamos en una sociedad donde pasaría completamente lo opuesto, es decir, ante un inminente desastre, la gente lo minimizaría, pensaría que, ah, no, sí, o sea, se van a encargar de él y van a terminar con él y pues no, la verdad es que no. La vi hace mucho. O sea, yo creo, y la vi cuando salió. O sea, creo que eso sí pasa a nivel informativo al inicio. O sea, como por ejemplo, no nos consta a lo mejor a ninguno de los tres el peligro del cambio climático. O sea, escuchamos, ¿no? Gente de un lado que dice que está exagerado y gente del otro lado que dice que está a punto de que nos caiga la chingada en cualquier momento, ¿no? Em, pero es el punto, o sea, eh, mm, es difícil realmente ahorita saber cuál información es la correcta porque hay demasiada. Y entonces creo que sí, o sea, sí nos puede pasar que estemos a punto de tener inminentemente un desastre gigantesco y que no leamos las señales adecuadas. Y también al revés, o sea, que sobreleamos cosas que creamos que van a pasar y no van a pasar. Pero una vez que ya está el desastre así, y ya estamos en el desastre inminente, ahí sí creo que todo se descontrolaría. Sí, Alfa. Hace poco Jorge mencionó muy puntualmente a este gran filósofo danés, Soren Kierkegaard, que es uno de nuestros favoritos porque es muy apasionado y es un gran pensador, el padre del existencialismo cristiano. Y a la pregunta que acaba de hacer David, él tiene una quote de Enteneller, o lo uno o lo otro. Entonces, ahí les va. Dice, un incendio irrumpió en el backstage de un teatro. El Sí, está bien payaso chido. salió a avisar al público. El público pensó que era una broma, parte de un acto y empezó a aplaudir. Él lo repitió, su reclamo fue cada vez más grande y la gente solo se veía y aplaudía. Creo que sí es como acabará el mundo, con un gran aplauso general, pensando que todo es una gran broma. Y él decía que era ese payaso, que ella se sentía muchas veces. Por Y luego supuesto. Nietzsche lo agarra, creo, y se inspira en parte para su loco. O sea, se parece mucho. Claro, podemos exagerar todavía esto, y es Leonardo DiCaprio en esa película. Ujú. Y el poema este de Hollow Man, el poema de Hollow Man, así termina, también dice, bueno, no termina así, pero sí dice, así es como termina This is how the world ends, this is how the world ends, this is how the world ends, not with a scream, but a whimper. No con un grito, pero así como con un susurro, ¿no? Entonces, sí, pues Camus diría, la vida es absurda, pero sí, creo que lo único seguro es que el mundo como lo conocemos va a terminar de la forma más absurda y ridícula que nos podamos imaginar. Sí, yo también lo creo, ¿eh? Que
Que, por ejemplo, ahorita está pasando el fenómeno de, no son las Northern Lights, no es la aurora boreal, pero son luces similares alrededor del mundo porque hay un fenómeno en el sol. Y es muy Ujú. interesante que ahorita mucha gente alrededor del mundo lo pudo observar y fue algo maravilloso. Pero pasándonos al tema que tú lo dijiste, imagínate que eso hubiera sucedido en ese tiempo, hubiera sido terrible en la noche ver ese tipo de luces sin tener ninguna explicación, ha de haber sido totalmente espantoso. Hace poco que pudimos observar el eclipse, por ejemplo, yo comentaba esto con un amigo, le decía, es que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo la capacidad de asombro, ¿no? O sea, somos adultos y son menos las cosas que nos asombran, que nos da este sentimiento en esta palabra que de oh, ¿no? Y yo al ver el eclipse tuve ese ¿Cómo? sentimiento ¿El otra qué? vez, oh, ¿Cuál? Oh, A-W-E, oh. Entonces, debe haber sido terrible, ¿no? Ver una situación así. Y ahorita que vi el eclipse me pareció algo maravilloso, me hizo sentir otra vez. oye, Dave, nada más un agregado a tu comentario. Creo que es verdad, mientras más envejecemos, perdemos la capacidad de asombro, pero también somos más necios en aquello que queremos encontrar aunque no esté ahí. Es decir, Ujú. también somos el que busca encuentra y buscamos de más y exageramos ahí de que, perrillo, ahí está el alien, o ahí está los comunistas que nos van a destruir, o ahí está mi oponente político haciéndolo todo y el vato nada más estaba comiéndose un elote, ¿no? Que le quemó y lo aventó porque era un elote en llamas el cometa. Entonces, sí, perdemos la capacidad de asombro ante las cosas nuevas, pero nos hacemos más insufriblemente nefastos y necios ante ante nuestras ideas, prejuicios y sesgos, ¿no crees? Definitivamente. Marquiño, Me quedé pensando en cómo creo que pudiera acabar ahorita la vida humana. Yo siento que siento que la más sencilla es una pandemia, honestamente. Y si no, o sea, si es man-made, que eso en parte es man-made también, eh, pues sí puede pasar con algo nuclear. Pero bueno, pues quién sabe. O sea, no serían tan ridículas, pero siento que la pandemia podría ser. O sea, no que acabe con la humanidad, pero sí que acabe con la humanidad como la conocemos ahorita. claro, sí, este terrible hecatombe. A mí no me gusta usar la palabra apocalipsis porque apocalipsis significa revelación, ¿verdad? No es como, o sea, apocalipsis no significa muerte general. Pero sí, o sea, que la vida en las grandes ciudades desaparezca completamente y solo queden distintas poblaciones aisladas y una nueva barbarie. Sí. Todos vivirían prácticamente como si fueran de Lerdo. Imagínate. Yo por ahí alguna vez me acuerdo haber visto en algún documental que mucha gente tiene esta percepción romántica del fin de los tiempos, ¿no? De que va a llegar y va a ser una cosa en que vamos a ver una especie de hongo gigante y vamos a morir instantáneamente calcinados sin sufrir o va a caer un meteorito gigante y va a terminar con todos nosotros en un santiamén, ¿no? Y decía este documental que nada es, lo más probable es que sea totalmente al revés, que sea muy lento y que sea muy doloroso, ¿no? Y que veas cómo mucha gente va pereciendo y cómo no vamos encontrando la respuesta. Me acordé ahorita de lo que dijiste, como por ejemplo una pandemia, ¿no? De hecho, quien apunta Ojalá hacia y no. eso es Nolan en Interstellar. Así se ve, porque la vida es Ujú. como muy normal, pero de repente ya a cualquier persona le llegan así como todos los vientos desérticos, las Sí, cosechas ya no dan nada, hay desesperación, hay sí, hay mucha ansiedad y es la misma vida, pero cada vez más jodida, cada vez más jodida. Este güey en el espacio, en la nave espacial, ve cómo su hijo se va haciendo adulto y vive jodidísimo y creo que hay alguien en su familia que tiene una tos constante, ¿es él? sí, creo que es, ajá. O es su esposa, o es su esposa y se muere, o sea que, o sea, así se va la vida como es, pero cada vez más pinche jodidota, perdón, usted, audiencia, y sí, pues yo creo que también el Kali Yuga, así, ya lo vieron
la gente Los de la India. hindús. Que Ujú. alguna vez lo comentamos en algún episodio del podcast, que me parece fascinante la noción de por qué tanta gente durante, pues prácticamente todo el tiempo que tenemos registrado sueña con el fin del tiempo, o sea, casi como si fuera una añoranza, ¿no? De que, ay, es que ya está, y todos pregonan que ya viene y que está cerca, y como si fuera casi un death wish. Pues es que Entonces se me también hace, creo que nos gusta, o sea, parte de lo difícil de ser un ser humano, Heidegger lo decía, o sea, los seres humanos no estamos terminados y cuando nos morimos es cuando en teoría nos terminaríamos, pero ya estamos muertos, ya no somos, no es como, en realidad no nos terminamos nunca, pero simplemente dejamos de ser, ¿no? Es una cosa muy rara y al menos si le pones un fin a las cosas, no sé, o sea, siento que deja las cosas más claras. Sí, Y siento que también nos pone en el centro de algo más importante. sí, eso Porque suena realmente bien. nada más morir, o sea, morir una vida biológica como, o por un accidente o que te maten o algo así, como ha muerto, eh, pues casi toda la historia de nuestra especie o toda, o sea, pues a lo mejor claro. eso eso nos da más miedo en realidad, ¿no? O sea, Sí, ser tan insignificante, mejor que el mundo muera conmigo, que la existencia claro, desaparezca conmigo, porque yo voy a sí, desaparecer. Entonces, sí. pues ya, mejor Encuentro todos. todo el sentido en lo que acaban de decir. Creo que sí, sí, definitivamente va por ahí. Yo estoy esperando que lleguen los T-Rex androides comandados por David Hasselhoff a chingarse la humanidad. No, yo creo que a mí me gustaría más que una pandemia, sí, que fuera una invasión alienígena y que nos terminara por destruir a todos, que tanto queríamos verlos. Ay, que vengan, y ya que vengan y que terminen con nosotros y que nos arrepintamos terriblemente de que hayan venido. Una cosa así. A mí no me No gustaría habría. que pasara. Yo sí soy una persona sana, no estoy enfermo como ustedes. Claro, de todos nosotros. Pero bueno, pues creo que lo único que quiero decir, lo último que quiero decir de esto, o sea, ya lo que ustedes quieren agregar es, o sea, siento que para mí el aprendizaje de todo esto otra vez, y lo hemos dicho aquí muchas veces, o sea, y utilicé este ejemplo como para que quedara visto de una perspectiva diferente, o sea, es la sabiduría y la fortaleza emocional que hay detrás de decir, no sé, no sé, ¿por qué pasó eso? No sé, ¿por qué se oscureció el día de repente de la nada? No sé, no sé. Eh, pero intentemos buscar una explicación, o sea, con evidencia, y hasta que la encontremos, sigamos diciendo que no sabemos. Y no, y si nos da miedo, o sea, el miedo no controlamos que nos llegue. O sea, no pasa nada, hay que sentirlo, pero hay que tratar de que ese miedo no nos orille a hacer algo terrible, como lo Claro, que hizo Nerón o como lo que hizo Moctezuma o como lo que hizo este general ateniense, ¿no? O sea, bueno, uno es terrible y otro muy equivocado. Es mejor decir que no sabemos y seguir buscando caminos, así saber, a pretender que sabemos a través de una explicación, pues que realmente no es cierta, ¿no? O sea, usualmente los seres humanos somos muy dados a cuando no sabemos algo, entonces decir, ajá, ahí es en donde entra el misterio y lo divino y lo no sé qué. O sea, y sí hay cosas muy padres detrás de eso, pero ya cuando eso si nada más se queda como en una forma interior e individual de atenderlo, ok, pero si ya se convierte en una forma de, de tomar medidas radicales, pues ahí sí creo que siempre va a ser mejor decir no sé. Yo quiero agregar a eso que aparentar que sabes, o todo, o lo que está en cuestión, siempre es muy bueno para que la gente te siga. Siempre es muy bueno para generar confianza en los demás porque la gente está desesperada por encontrar explicaciones o desesperada por encontrar gente fuerte que los guíe. Entonces, aparentar que lo sabes va a ser muy bueno para que la gente te siga hasta el día en que se compruebe que no sabías nada y que la realidad te dé el mayor sopapo como aquel que Cuauhtémoc Blanco le dio a Faitelson Faitelson. en el histórico Pirata Puente en aquel verano, ¿no? Entonces, así, eso es lo que va a suceder. Y
tal cual es lo que pasa, y es lo que pasa en muchos lados, en casi todas las empresas, te encuentras ese tipo de personajes, a ese tipo de líderes, de gerentes para arriba, de directores, o incluso en los gobiernos, no voy a nombrar ninguno, pero es gente que lo único que saben hacer es aparentar que saben, es aparentar que tienen la certeza y que saben a dónde va el barco. Entonces se rodean de gente que es muy fiel a ellos, que luego, no casualmente, son los que terminan pagando las consecuencias de la estupidez de esa persona. Es lo que decían Taleb, lo que dice Taleb es, esa persona no tiene su skin in the game. O sea, es muy probable que, no sé, no voy a mencionar a Alan porque trabaja en el mismo lugar que Jorge, entonces voy a, no sé, ¿qué otra persona hemos tenido en el podcast invitado? Carlos, Eduardo, supongamos, Carlos. Eduardo. Eduardo trabaja para alguien y pues si se da cuenta que esa persona no sabe y a todo le dice que no, esa persona muy probablemente termine despidiendo directamente a Eduardo. Entonces, por lo tanto, en algunas cosas tiene que ceder y tiene que decir que sí, aunque sepa que esté equivocado. Y cuando esa persona resulta que está equivocada, esta persona no va a ser despedida. Él va a despedir a Eduardo. Eso es lo que pasa y solo porque nos gustan esas personalidades fuertes que aparentan que saben todo, aunque es imposible que cualquiera sepa todo y lo más sensato es, como dice Jorge, rodearte de gente y decir, vatos, no sabemos qué es lo mejor que podemos hacer ahora. Vamos a buscar soluciones y sabiendo que, pues, certeza absoluta no vamos a tener todavía. Pero así no funciona el mundo, ¿verdad? Así no funciona el día a día y esa sociedad. Entonces, pues, hay que aprender a navegar con eso, como una mazorca en llamas cayendo por el espacio. Me quedo con eso, es una gran reflexión. A mí me ha ayudado mucho desde que los conocí, desde que vi aquella conferencia que dieron, bueno, aquella ponencia que tuvieron en aquel café y hasta ahorita que son mis amigos y que aprendo mucho de ustedes, eso me ayuda mucho, el entender que siempre hay cosas nuevas que aprender y siempre existe mucho camino que tienes que recorrer. Entonces, cuando te quieres sentir grande, te acuerdas que no eres nada. Y eso ayuda a abrirte mucho el panorama y el poder aprender de las cosas y de las personas, porque aún la persona que parece que no tiene algo, tiene muchas cosas que aportar siempre. Entonces, me gustó que termináramos en ese tono. Y bueno, amigos, como siempre, si usted tiene algún comentario, por favor, háganoslo saber, que siempre lo leemos y la verdad nos gusta mucho. Yo siempre busco semana con semana ávido a ver qué comentario nuevo pusieron. Y nos vemos aquí la próxima semana en este subpodcast de la risa y el olvido. Hasta la próxima semana.